Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de salseo, drama y secretos del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a desentrañar algunos misterios, algunos secretos, quizás algunas verdades ocultas, sobre una de las parejas más queridas, más seguidas y también más polémicas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Así es, amigos. Prepárense para una bomba de información, porque vamos a hablar de esos secretos íntimos revelados que prometimos en el título. Y no se preocupen, no vamos a inventar nada, vamos a basarnos en hechos, en rumores confirmados, y en algunas pistas que han dejado caer los propios protagonistas a lo largo de los años. Pero antes de empezar a soltar toda la sopa, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse. Si aún no son parte de esta gran familia de chismosos empedernidos, ¿a qué están esperando? Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo mucho más salseo preparado para ustedes. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que no se lo piensen más y únanse al club. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. A Atay y Serine. ¿A qué pareja? Su romance durante la filmación de la serie Medcezir fue un verdadero torbellino mediático. Eran jóvenes, guapos, talentosos y la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era la pareja perfecta. O al menos, eso parecía. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, los vimos en portadas de revistas, en alfombras rojas, disfrutando de viajes románticos y compartiendo momentos adorables en redes sociales. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde empiezan los secretos. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Atay y Serine? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida terminó de forma tan abrupta? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso, porque las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Ambos actores siempre fueron muy discretos sobre su vida personal, y nunca dieron detalles concretos sobre su ruptura. Era una política que mantenían férreamente, una armadura contra la voracidad de la prensa del corazón turca, siempre hambrienta de detalles. Sin embargo, los rumores, como siempre, volaron. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se decía que Atay era más introvertido y reservado, un alma que encontraba refugio en la privacidad, mientras que Serine era más extrovertida y social, una estrella que brillaba con fuerza en el centro de la atención. Esta dicotomía, supuestamente, generaba tensiones y discusiones constantes. Imaginemos las cenas silenciosas, los paseos incómodos, la sensación de no estar realmente en sintonía, a pesar de la evidente atracción física y el cariño inicial. Otros rumores, mucho más jugosos, hablaban de infidelidades. Sí, señores, infidelidades. Se rumoreaba que Atay había sido visto con otras mujeres durante su relación con Serine, y que esto fue la gota que derramó el vaso. Los chismosos de la época hablaban de encuentros furtivos en bares, de coqueteos evidentes en fiestas, incluso de escapadas secretas con otras actrices. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas contundentes que confirmaran estas acusaciones. Todo quedó en el terreno de la especulación, alimentando debates interminables en foros y redes sociales. La gente se preguntaba, ¿era Atay un mujeriego en secreto? ¿Era Serine demasiado ingenua? Pero la cosa no termina ahí. También se habló mucho de las presiones de la fama. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras en ese momento, y la constante atención mediática, el acoso de los paparazzi, y las exigencias de sus agendas profesionales, pudieron haber afectado negativamente su relación. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Imaginen cada cita convertida en un evento mediático, cada discusión amplificada por los tabloides, cada movimiento analizado al milímetro por millones de fans. La presión era asfixiante. Y luego está el tema de los proyectos profesionales. Después de Medcezir, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras. Atay protagonizó series como İzerde y Hakan, Muafiz, mientras que Serine se centró en proyectos como Fi y Samaran. Esta separación geográfica y profesional también pudo haber contribuido al distanciamiento entre ellos. Cada uno inmerso en su propio mundo con sus propios compromisos, sus propios desafíos. La distancia física inevitablemente se convirtió en distancia emocional.
Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Cuál fue la verdadera razón de su ruptura? La respuesta probablemente solo la conocen ellos dos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y reconstruir la historia a partir de los rumores y las pistas que nos han dado. Es como intentar armar un rompecabezas incompleto con piezas faltantes y contornos difusos. Lo que sí es cierto es que a pesar de su ruptura, Aatai y Sereni siempre han mantenido un perfil bajo en lo que respecta al otro. Nunca se han criticado públicamente ni han hablado mal el uno del otro. Incluso en algunas ocasiones, se han mostrado cordiales y respetuosos en eventos públicos. Esto sugiere que a pesar de todo lo que pasó, lograron mantener una relación cordial y madura. Una muestra de profesionalismo sin duda, pero también quizás un indicio de que el cariño nunca desapareció por completo. Pero la historia no termina aquí, porque recientemente han surgido nuevos rumores sobre una posible reconciliación. Sí, señores, han leído bien. Algunos medios turcos han publicado fotos y artículos que sugieren que Aatai y Sereni podrían estar dándose una segunda oportunidad. El corazón, ya saben, es caprichoso. Estos rumores se basan en avistamientos de los actores en los mismos lugares, en comentarios sutiles en redes sociales, y en fuentes cercanas a ellos que afirman que han estado en contacto nuevamente. Los más optimistas señalan un viaje reciente a la misma playa, con pocos días de diferencia. Los más perspicaces, un me gusta misterioso a una publicación antigua. Los más cercanos, un mensaje de texto revelador. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado estos rumores. El silencio, en este caso, alimenta aún más la especulación. ¿Será que el amor ha resurgido entre Aatai y Sereni? ¿Será que han logrado superar sus diferencias y están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta historia, con sus secretos, sus dramas y sus posibles reconciliaciones, seguirá dando mucho de qué hablar. Es un culebrón de la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados. Y hablando de dar de qué hablar, no podemos olvidar la influencia que tuvo su relación en Medcezir. La química entre Yaman y Mira era innegable, y gran parte de ese encanto se debía a la conexión real que existía entre Aatai y Sereni. Los fans de la serie amaban verlos juntos en la pantalla, y su romance fuera de ella no hizo más que alimentar esa pasión. La serie se convirtió en un fenómeno, y su éxito se atribuyó, en gran medida, a la química y al carisma de sus protagonistas. La gente no solo veía una historia de amor, sino que sentía que estaba presenciando algo real, algo auténtico. Y eso, amigos míos, es oro puro. Pero volviendo a los secretos. ¿Cuáles son esos secretos íntimos que prometí en el título? Bueno, la verdad es que la mayoría de los secretos de su relación, como en toda relación, se quedarán entre ellos dos. No podemos esperar que nos revelen los detalles más profundos, los miedos más íntimos, las confesiones más sinceras. Pero lo que sí podemos afirmar es que su romance fue mucho más complejo y apasionante de lo que se mostraba públicamente. Hubo momentos de alegría, de complicidad, de amor verdadero, pero también hubo momentos de tensión, de conflicto y de dolor. Como en cualquier relación real. Una montaña rusa de emociones, con subidas vertiginosas y caídas abruptas. Y eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. No es un cuento de hadas perfecto, sino una historia real, con sus altibajos, sus errores y sus aciertos. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado y doloroso, pero que también puede ser hermoso y transformador. Una lección de vida, disfrazada de chisme. Ahora, para ir cerrando este chismecito, vamos a recapitular brevemente. Vimos cómo la relación de Aatai y Sereni, nacida en el set de Medcezir, capturó la atención de todos. Exploramos los posibles motivos de su ruptura, desde diferencias de personalidad hasta presiones de la fama y rumores de infidelidad. Analizamos cómo su romance impactó en la serie y cómo, a pesar de todo, han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro. Y por supuesto, no pudimos evitar hablar de los recientes rumores sobre una posible reconciliación. Un resumen express para que no se pierdan ningún detalle de este drama turco. Pero profundicemos un poco más en esos secretos íntimos que prometí. Más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué sabemos realmente de la dinámica interna de su relación? Se dice que Aatai, a pesar de su imagen de chico malo, era un romántico empedernido, un hombre que escribía poemas y organizaba cenas sorpresa.
Serine, por su parte, era una mujer fuerte e independiente, que no tenía miedo de expresar sus opiniones y que siempre luchaba por lo que creía. Esta combinación de personalidades, aunque atractiva en un principio, también pudo haber sido la fuente de sus problemas. Él buscando refugio en la tradición, ella buscando romper las cadenas. Y no olvidemos el papel de sus familias y amigos. En el mundo del espectáculo, las opiniones externas suelen tener un gran peso, y es posible que las personas cercanas a Atai y Serine hayan influido en su relación, para bien o para mal. Tal vez algunos no veían con buenos ojos su romance, o quizás otros les presionaban para que tomaran decisiones que no estaban listos para tomar. El murmullo constante de la sociedad, siempre presente, siempre influyente. En definitiva, la historia de Atai y Serine es un reflejo de las complejidades del amor y las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo, y que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentarse a obstáculos insuperables. Y sobre todo, es una historia que nos enseña que nunca debemos perder la esperanza en el amor, porque a veces, las segundas oportunidades sí existen. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos estos detalles. La verdad es que esta historia me tiene enganchadísima, y estoy segura de que a ustedes también. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Son los mejores. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy especial, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Atai y Serine deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Quiero saber sus opiniones. Además, si conocen algún otro detalle o rumor sobre esta pareja, no duden en compartirlo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los amantes del chisme. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo mucho más salseo preparado para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.